En la actualidad tengo 4 newsletters, 3 de ellas diarias. Las tengo en Substack. Migré mi newsletter principal a Substack ya hace unos meses y fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. 2 de estas newsletters, la de exitosepub.com, que es para acceder a libros gratuitos cada semana, y Negocios con IA, otra newsletter específica con historias con un gran aprendizaje de negocios con inteligencia artificial, están creciendo cada una de ellas respectivamente 100 suscriptores nuevos cada día. ¿Y cómo lo estoy consiguiendo sin utilizar estrategias de marketing y sin invertir en publicidad? Porque Substack las está recomendando a los nuevos usuarios que se registran en substack.com. Y el algoritmo les recomienda mis newsletters en función de sus intereses. Esto es una de las mejores estrategias para hacer crecer una audiencia de forma exponencial que he probado nunca. Pero aquí está la clave, porque mis libros de Amazon, el que más se vende, Vender es Seducir, se vende principalmente por diferentes estrategias de marketing, pero hubo un momento, y ahora en la actualidad también, pero no tanto, en el que Amazon recomendaba el libro de forma orgánica. Hice cambios de categoría pensando que iba a mejorar todo y lo arruiné. Se fastidió ese crecimiento orgánico que me estaba generando 300 euros al mes. En la actualidad he conseguido generar 500 euros al mes, pero utilizando otras estrategias que te revelo en el Club de Emprendedores Triunfers. En cualquier caso, vas viendo el patrón. Mis vídeos de YouTube, el más visto que tengo, tiene va de camino al 1.000.000 de visualizaciones. Y no es porque yo lo haya promocionado, haya utilizado estrategias de marketing, lo haya anunciado en mi newsletter o en redes sociales, no. Es porque YouTube ha recomendado este vídeo en concreto a los usuarios que les interesa en cada momento. Podcasts, ya no solo míos, sino de terceros como Tengo un Plan o Spicy Fortuna, han crecido tanto porque ya tenían audiencia de antes. Los integrantes de Spicy Fortuna son todos influencers, tienen una comunidad muy grande y han creado este podcast partiendo de una base de que ya tienen una audiencia previa. Tengo un Plan, lo mismo, tenían canal de YouTube, han trabajado muchos años previamente, lanzan algo y crecen. Y aquí viene la gran clave. Siempre, en todos los casos, cuando una audiencia crece y por tanto un negocio, aunque esto no va ligado al crecimiento de audiencia, pero tienes una posibilidad más grande de que si creces en un nicho específico, para un público específico, de forma exponencial con la audiencia, las probabilidades de que tengas un mejor negocio se disparan. En cualquier caso, aquí lo importante es que hubo siempre alguien o algo que tenía una audiencia previa que les recomendó de alguna forma y que les hizo crecer exponencialmente, tanto a mis libros como a mis newsletters, como a mi vídeo, como a podcasts. Por eso, la estrategia más poderosa para crecer exponencialmente está en encontrar a esa persona o herramienta que ya tenga a tu público objetivo ilimitado, por así decirlo, y que te haga crecer. Para mí, Substack en la actualidad es una de las mejores opciones si quieres hacer crecer una audiencia sin invertir un solo euro y sin saber marketing. Simplemente empieza a crear newsletters. En mi caso, el 50% de las que he creado crecen solas. Hay varios factores, ahora los vamos a ver, para saber cuál es la estrategia que debemos seguir, tocar las teclas adecuadas para que estas herramientas, ya sea YouTube, Substack, un podcast o lo que sea, Spotify, hagan crecer exponencialmente tu audiencia. En Instagram, lo mismo. El algoritmo es el que recomienda cierto contenido en función del interés que hay por parte de los usuarios. En YouTube, lo mismo. Debes saber qué teclas tocar en cada momento. Por ejemplo, vamos al lío en esta parte. ¿Cómo conseguir que este tipo de herramientas, redes sociales, nos elijan a nosotros frente a otras para hacernos crecer exponencialmente gratis, sin invertir en publicidad y porque los algoritmos nos recomiendan? Punto 1.
la temática. Temáticas de inteligencia artificial crecen solas, con mucha mayor probabilidad que otras temáticas. En mis podcasts, el podcast Grandes Aprendizajes de resúmenes de libros, es Spotify el que lo da a conocer. ¿Por qué? Porque hay más interés, porque hay más búsquedas, pero al final es la temática. Puede ser el mejor hablando sobre física cuántica. Crear unos episodios brutales. Un episodio o un podcast sobre cómo solucionar tal cosa que la mayoría de las personas tienen ese problema, pero si los algoritmos, las herramientas no lo recomiendan, va a ser muy difícil crecer. En Instagram ahora hay un auge de temas políticos, incluso también de entrevistas por la calle. Si utilizas este formato, la probabilidad de que la herramienta de Instagram promocione de forma orgánica ese contenido o tu cuenta se dispara. En podcast, crear un podcast con gente que ya tenga audiencia ahora mismo es la única forma de crecer, sobre todo video podcast. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente diciendo, como hay tantos videopodcasts, voy a crear yo el mío. Y la mayoría se comen los mocos. Así que, si quieres crecer exponencialmente, debes hacer estas 3 cosas. Punto número 1. Apalancarte de alguien o de algo o de una herramienta para crecer exponencialmente. Es decir, aprovechar el poder que ya tienen alguien o algo ahí fuera. Empezar de cero por tu cuenta, invertir dinero en anuncios, invertir tiempo en crear contenido. Es algo que puedes hacer, pero que no te va a dar el crecimiento exponencial. Esto, quédate con ello. Deberás probar varias opciones y crear, por ejemplo, como yo, varios podcasts. Tengo 20 podcasts. Para descubrir que 2 de ellos funcionan, he tenido que crear 20. En newsletter he tenido que crear 4 newsletters para saber que el 50% funcionan. O libros. He tenido que publicar 15 libros para saber que uno potencialmente funciona de forma orgánica, aunque luego la lié cambiando las categorías. Esto lo he contado en el podcast secreto dentro del Club de Emprendedores Triunfers. Si quieres saber más cosas como esta, que esto no lo suelo revelar, lo revelo en exclusiva para los miembros del Club de Emprendedores Triunfers, únete al club entrando en triunfers.com. Hazlo ahora mismo. Para el episodio, antes de continuar, y entras en triunfers.com, pagas y te unes al club. La mejor decisión que vas a tomar en tu vida, para ti y para tu negocio. Garantizado. En cualquier caso, bueno, no te lo garantizo, que a lo mejor hay gente que luego no entra y dice, esto, bueno, pero te puedo asegurar que te va a ayudar enormemente. Lo segundo que debes de hacer, a partir de apalancarte con alguien en una herramienta, ya has visto algunas opciones que te he dado, sería escuchar el resumen del libro La vaca púrpura, en el podcast Grandes Aprendizajes o Léete el libro. Para mí, La vaca púrpura es el libro que mejor toca este tema de apalancamiento. Y por último, unirte al Club de Emprendedores Triunfers, que ya te lo he dicho, pero lo repito, triunfers.com. Además, abajo del todo, de la landing page, si estás en España, tienes una prueba gratuita, sin ningún compromiso, para unirte 24 horas gratis. Rellenas el formulario, me llega a mí y te dejo el acceso durante 24 horas gratis, sin ningún compromiso, para que escuches el podcast secreto, para que veas los tutoriales, para que veas todo cómo está organizado, la gente que hay dentro, etc. Y así no hay ningún tipo de problema ni fricción. Triunfers.com. Así que ya sabes cómo crecen los competidores, cómo crece la audiencia y cómo puedes hacerlo tú para hacerlo exponencialmente. Bajo mi punto de vista, mi experiencia, mi conocimiento, todo lo que he analizado, esta es la única estrategia que verdaderamente funciona para conseguir éxito. Y la mayoría, si no el 100% de los negocios que veo que han crecido, ha sido por este factor. Apalancándose, aprovechándose de otros, del alcance de otros. De nuevo, esto no va de robar a nadie, que se puede hacer una especie de... Yo la palabra robar me encanta utilizarla, robar tráfico a la competencia, robar seguidores, porque no implica en Internet que se lo quites a alguien, sino implica que te aprovechas también de ese público. Robar en el mundo físico es quitas a alguien para dárselo a otro, o quitas a alguien para quedártelo tú. Pero en Internet, esos seguidores que tiene alguien los sigue manteniendo y tú también puedes aprovecharte y conseguirlos. Hay diferentes formas, acuerdos que puedes llegar con estas personas, pero el orgánico, las propias herramientas te dan Instagram, YouTube, Substack, etcétera, te dan la posibilidad
de hacerlo si sabes tocar las teclas oportunas, como te he revelado en este episodio y que estoy viviendo en mi propia experiencia. Si quieres ver el paso a paso, si quieres ver las gráficas, preguntarme exactamente cuánto estoy creciendo, etcétera, en el Club de Emprendedores Triunfers lo comparto cada poco tiempo. Y puedes preguntarme y creo episodios específicos o comparto pantallazos y explico más dentro de los masterminds que realizamos cada mes. Así que, gracias, espero que lo apliques. Para mí esto es revelador. Si tuviera que quedarme con una estrategia de marketing para hacer crecer un negocio, para hacer crecer una comunidad, para hacer crecer tu audiencia, sería esta. Y realmente no sé hasta qué punto es una estrategia de marketing. Un fuerte abrazo, hasta el próximo episodio. Me he salido un poco del guión del podcast Marketing Radical, pero quería crear este episodio aquí, porque esto es una estrategia radical. Chao.